8:50, seguimos en Radio Vital, seguimos en Vital Noticias 91.1 FM, la plataforma multimedia de Radio Vital y también Nativa por su señal abierta y también por Movistar. En estos momentos nos acompaña el ex embajador de Perú en Estados Unidos. Él, por cierto, ha desempeñado muchos cargos diplomáticos y también es analista internacional. Estamos con Harold Forsyth, a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Raquel, un placer verte nuevamente y estar aquí en Radio Vital. Saludando. Que se renueva, que está renovando su programación y empezando la mañana con noticias y analizando los temas más importantes. ¿Cuál es su lectura de los resultados de las elecciones en Chile? Tenemos a dos candidatos que se van a la segunda vuelta, de izquierda y de derecha. Bueno, ciertamente es un resultado sumamente interesante, como dicen los especialistas. Aquí eso estaba claro. Primero iba a salir la candidata oficialista Jara y segundo el candidato derechista Kast. Lo interesante es el tercero, Franco Parisi, que ha obtenido casi el 20% de los votos de modo sorprendente y que es una especie de candidato de centro derecha, por así decirlo, aunque él niega ese tipo de definiciones y más allá otros candidatos menores. Es la desaparición de la ultraderecha de Kaiser, básicamente, y la desaparición política de Evelyn Matei, que ha sido una actriz muy importante en la política chilena en los últimos 40 años. En todo caso, nos vamos a una segunda vuelta, me parece que es el 14 de diciembre, que va a ser apasionante para la afirmación de la democracia en el vecino país, ¿no? Ahora, todo indica que va a ganar la derecha, que vamos a tener un parlamento de derecha en Chile. Lo del parlamento no podría decirlo porque habrá que hacer cálculos a la hora de la distribución. No es tan fácil eso, ¿Ya? por el tema de la cifra repartidora. Posiblemente haya mayoría conservadora en el Parlamento de Chile, en Senado y en la Cámara de Diputados, pero lo que sí parecería claro, Raquel, es que el candidato Kast va a terminar ganando y la razón es muy simple. El centro chileno, propiamente el centro chileno que lo encarnaba en el pasado, la democracia cristiana, por ejemplo, prácticamente se ha extinguido en este proceso electoral. Entonces se han radicalizado las expresiones políticas. De un lado la izquierda con la candidata Jara, que es la candidata oficialista del gobierno del presidente Boris, y de otro lado fuerzas más claramente ubicadas en la derecha, como la del propio Kast, como la de este ultraderechista Kaiser, que diría yo que afortunadamente ha tenido una votación muy baja. Y el caso de Franco Parisi, que se ubica en una especie de centro derecha, aunque a él no le gustan ese tipo de definiciones. El centro político propiamente dicho, que representaba la democracia cristiana, está muy debilitado. Y si se trata de dos extremos, hay uno de ellos que es capaz de sumar las posiciones más moderadas y finalmente ese va a ser José Miguel Kast. Ahora, con respecto a ambas posiciones, un problema que es muy común con respecto a Perú es la inseguridad ciudadana y la migración ilegal. Allá hasta se amenaza con expulsarlos, no cerrar la frontera, sobre todo minar la frontera con Bolivia, nos comentaba un analista político chileno, porque por ahí también hay un problema tremendo. ¿Qué puede pasar con los ciudadanos extranjeros o cómo podría resolver el futuro gobierno de derecha de Chile? Al final va a ser muy difícil encontrar una solución. Evidentemente Kast en su campaña ha acogido lo que está en la atmósfera y eso es el tema de inseguridad en Chile, que sin embargo no se compara con los problemas de inseguridad de otros países, como por ejemplo el Ecuador, que es definitivamente el más grave de América Latina en este momento. Definitivamente, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, hoy 5 son ecuatorianas. Entonces cabe expresar preocupación por eso. En Chile hay un problema de seguridad sin duda, sí. Y hay un problema de inmigración en un país donde no ha habido inmigración histórica, salvo naturalmente una cantidad importante de peruanos,
que desde hace 25 años han Se ido va. allá en busca de trabajo. Pero básicamente ha sido el problema de la migración de venezolanos y de la migración de haitianos. Ujú. Y eso ha creado cierta confusión en la sociedad chilena, que no tiene una tradición de ser país de inmigración. Y al mismo tiempo el tema de la seguridad. Eso lo parece haber explotado bien Kast, mucho más moderado que hace 4 años. Y al mismo tiempo distanciándose de las posiciones de respaldar al régimen de Pinochet, cosa de la cual no ha hablado en esta oportunidad. La relación con Perú, en caso de que gane la derecha. No, Bueno, eso no va a cambiar en lo absoluto. Hay Ujú. demasiados intereses, somos países que tenemos una frontera común, hay un comercio importante, somos parte de la Alianza del Pacífico, Ujú. tenemos un destino común, compartimos un litoral inmenso. No va a pasar nada. Con el gobierno de la señora Jara serían excelentes las relaciones y lo serán con Kast. Pero debo recalcar, a pesar de que sí creo, como muchos analistas, que Kast será el próximo presidente de Chile, que la señora Jara ha hecho una extraordinaria campaña, es una gran mujer, ha sido una excelente ministra de Trabajo, y ojalá por el bien de América Latina, esta América Latina que está tan enguerrillada ahora, Ujú. que nos tiene tan confundidos, pero esperemos que un valor importante de esta mujer continúe activa en la política chilena, a pesar de que los resultados de la segunda vuelta vayan a serle adversos. Ahora, otro tema, ha preocupado mucho en los últimos días de lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Venezuela, que él ya tiene decidido lo que va a hacer con Venezuela. Para los que todavía no están muy informados, un sector sí se despertaron las alarmas. ¿Qué va a pasar? ¿Estados Unidos va a invadir Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ciertamente cualquier cosa que se haga o diga en contra de Maduro tiene acogida, porque Maduro es un personaje muy poco popular fuera de Venezuela. En Venezuela no es que sea muy popular, pero no podemos negar que tiene un respaldo muy importante del pueblo venezolano, por eso está en el poder. Efectivamente, estamos viendo maniobras intensas en el Mar Caribe, con este gigantesco portaaviones, norteamericano, probablemente el portaaviones más sofisticado del mundo, el Gerald Ford, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, anoche hemos visto que el presidente Trump, lo he visto directamente, dice que estaría considerando la posibilidad de conversar con Maduro, de manera que, lo ha dicho textualmente, de manera que hay informaciones que van de un lado y de otro. No me extrañaría nada en estas circunstancias, no me extrañaría que los dos terminen conversando. La verdad es impredecible lo que pudiera ocurrir. Lo importante es simplemente velar todos por la seguridad de esa parte importante del mundo, del Mar Caribe, y velar todos porque podamos recuperar en América Latina el sentido de unidad, ¿no? El sentido de que somos básicamente pueblos hermanos y que naturalmente tenemos que compartir el mismo objetivo y retomar el proceso de unidad latinoamericana. Brevemente, la situación de los peruanos en Estados Unidos luego de esta persecución de los ilegales. Se tomaron medidas importantes al respecto. No hemos escuchado que haya ese tipo de persecución por parte de nuestros... Algunos sí han tenido que regresar, ¿no? Han sido deportados. Pero son cantidades muy pequeñas en relación con el total, ¿no? Tenemos, probablemente, ahorita no tengo el número actualizado, más de 1 millón de peruanos, la inmensa mayoría de los cuales, por no decir todos, son personas muy honorables que quieren hacer su vida y encontrar opciones de trabajo en Estados Unidos para ellos y para su familia. No somos parte del problema en Estados Unidos, queremos ser parte de la solución. Ya, la última pregunta brevita nomás. ¿Se debió dar el salvoconducto en el caso de Betsy Chávez? Yo tengo naturalmente una opinión propia al respecto. Sí. Pero te voy a robar una cosa. No me obligues a responderte por una razón muy simple. ¿Por qué? Porque tengo un hijo que es precandidato a la presidencia de la República y no quiero comprometerlo con mis respuestas.
Oh, bueno. Él tendrá una propia opinión al respecto que seguramente en un momento hablará. Pero se debe como yo tengo modificar la mía. la Convención de Venezuela, de Caracas, perdón, sobre el asilo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se debe hacer cambios en esta convención sobre el asilo político? ¿Debe haber modificaciones? Eso es algo que tienen que decidir los países si es que encuentran la necesidad de hacer la modificación. Bien. Personalmente es obvio que como la modificación en cualquier tratado parece algo muy difícil, ¿no? Bien, muchísimas gracias al embajador Harold Forsyth. Habrá oportunidad, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero habrá oportunidad para seguir conversando este y otros temas de Latinoamérica y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Un placer muy grande, Raquel, y felicitaciones a Radio Vital y a tu programa. Muchas gracias. Bueno, y no hay tiempo para más. Por favor, continúen con la programación de Radio Vital a través de su plataforma multimedia. Pueden escuchar a través de la 91.1 FM y también Facebook, Instagram. Y también continúen con la programación de Nativa, que tiene su señal abierta y también está en Movistar. Conmigo será hasta mañana. Recuerden, de 7 a 9 de la mañana, Vital Noticias. Muy buenos días.